Muchas gracias. Bueno, quería partir diciendo dos cosas. La primera, agradeciendo esta instancia, que me parece muy valioso que a pesar de las dificultades que tenemos para juntarnos cara a cara, que es lo más rico, ¿cierto? Lo que más nos enriquece como persona, que no perder estos espacios, porque muchas veces uno por las dificultades termina diciendo, bueno, lo hacemos después, recuperamos, pero la verdad es que es muy valioso tener espacios de reflexión, escucharnos a nosotros mismos, hacernos preguntas, dialogar con personas que han reflexionado en ciertos temas, en este caso lo que yo voy a venir a compartir con ustedes. Así que les agradezco mucho la invitación y pienso que es muy valioso estar acá. Y lo segundo que quería decir era, antes de partir, era que toda esta tremenda crisis nos exige una flexibilidad enorme y bueno, ahí vamos a hablar un poquito hoy día de eso, ¿cierto? De cómo tenemos que echar mano a nuestros recursos, que todos tenemos miles de recursos, pero a veces no los tenemos tan conscientes. Entonces también este tipo de instancia requiere mucha flexibilidad, hay un ajuste total de todas las dinámicas, tanto docentes como del trabajo administrativo. Estamos en una comunidad, ¿cierto? UC, y estamos todos y todas haciendo nuestros máximos esfuerzos para adaptarnos. Y eso también es muy valioso, me consta porque lo veo en la Escuela de Psicología, lo veo en el centro que cuida, donde yo trabajo también, en el MIDAP, que es un instituto de investigación, y que estamos todos haciendo muchos esfuerzos desde nuestro lugar, ¿cierto? Así que en ese escenario estoy muy contenta de estar acá y de compartir con ustedes reflexiones y también un producto muy concreto que hicimos, que fue una guía para acompañar psicológicamente a niños y niñas en estos periodos difíciles de cuarentena. Así que eh, voy a partir un poquito explicándole, bueno, el contexto de esta presentación y agradeciendo, como les decía, la invitación, porque nosotros el Centro Cuida, que es un centro nuevo, que lo creamos recién en agosto del año pasado, es un centro bien especial porque es entre la Pontificia Universidad Católica y la Fundación para la Confianza, ya que es una fundación que lleva 10 años trabajando en temas de abuso y maltrato, atendiendo a víctimas. Entonces, esta unión que hicimos entre la fundación y la universidad ha sido muy fructífera, somos bien nuevos, pero tenemos una agenda bien ambiciosa, se podría decir, de desarrollo. Así que todas estas iniciativas que estamos haciendo, por ejemplo, la guía es parte de un plan, digamos, que tenemos de aportar a la sociedad con investigación, con también una parte práctica, para ir abordando los temas de la adversidad temprana, el abuso, el maltrato y todas las adversidades que pueden ocurrir en la infancia, trabajar desde un enfoque preventivo y también, por supuesto, ofreciendo alternativas de tratamientos, de intervenciones, que por supuesto que sí se pueden hacer y mitigan ese efecto negativo que sabemos que tienen la experiencia adversa temprana. También, como les decía, trabajo en el Instituto MIDAP, que es un instituto que se dedica a estudiar la depresión y la personalidad desde distintos ángulos, y es un instituto grande que existe hace más de 5 años, y estamos muy consolidados ya, y también yo participo ahí con toda la investigación en prevención de la depresión en la infancia. Así que desde ahí va a ser mi presentación, entonces como algo introductorio, y, y les voy contando un poquito más detalle en la medida que vayamos avanzando en los temas. Entonces lo primero que quería decir era que las crisis nos impactan a todos y a todas. O sea, no hay nadie que quede como exento de sentir este impacto psicológico y, bueno, y físico y a todo nivel, pero vamos a centrarnos en el impacto psicológico, que siempre nos afecta, a unos más, a otros menos, y por supuesto que esas diferencias individuales van a depender de muchos factores, ¿cierto? Como todo es multifactorial. Por una parte, depende de la experiencia que uno tenga. Es muy distinto ahora con el coronavirus, una familia, por ejemplo, que tenga algún miembro de la familia con la enfermedad, o que esté viviendo en un espacio físico que es muy pequeñño o muy limitado, por ejemplo, con los niños y niñas que necesitan espacio, ¿cierto?, para poder desarrollarse. Muy distinto a alguien que esté viviendo justo una crisis de distinto tipo, económica, una crisis personal, en sus relaciones, cómo está su salud mental en este momento. Es decir, a cada uno de nosotras y nosotros nos tocó esta crisis en una situación muy única, muy distinta, muy particular. Y según eso también van a ser nuestras manifestaciones de nuestra respuesta a la crisis.
Ahora, en general las crisis todas son parecidas en varios aspectos. Una, que uno siente que perdió el control, porque cambia completamente nuestra rutina. Y uno está acostumbrado a un estilo de vida y esta crisis viene a irrumpir un poco en nuestra vida cotidiana y nos genera una sensación de indefensión frente a la incertidumbre, nos da angustia, nos da ansiedad, nos puede dar rabia, pena, y nos aflora una serie de emociones que son totalmente esperables. Eh, Muchas veces uno, cuando está en una crisis, despierta angustiado, por ejemplo, y no sabe por qué, ¿cierto? Es como, ¿qué me pasa? Que estoy irritable, ¿qué me pasa? Que no tengo paciencia, no me cuesta dormir, tengo problemas del apetito, ya sea que me aumentó mucho el apetito, bajó demasiado. Y todas esas manifestaciones que en otro momento, sin crisis, nos parecen muy preocupantes, cuando uno está durante una crisis son esperables, por lo tanto son reacciones normales, ¿ya? Entonces, eso nos pasa a todos los seres humanos, independiente de la edad que tengamos y, como les decía, de la situación. Entonces, si a los adultos nos pasan tantas cosas, imagínense a los niños y niñas, que tienen mucho menos recursos que nosotros en términos de experiencia vital, incluso de una capacidad de comprensión del fenómeno, ¿cierto? Porque nosotros podemos procesar la información con un nivel de adultos, ¿cierto? Podemos entender lo que está pasando, tratar de dimensionar eh, cuáles son las expectativas, cuáles son los pasos que vamos a vivir de aquí a fin de año, el otro año, anticipar en el tiempo. Muchas habilidades que uno no se da cuenta, pero que los niños y niñas no tienen. O sea, no tienen la misma percepción temporal que nosotros, ni tampoco la misma comprensión lógico, racional, ¿cierto?, que tenemos los adultos. Entonces, obviamente que los niños y niñas son más frágiles frente a las crisis, son más vulnerables porque tienen menos recursos para entender y procesar toda esta información que es como un tsunami, se podría decir. Eso por una parte, que son más frágiles, pero por otra parte, por tratarse de la infancia de un periodo de gran plasticidad cerebral y plasticidad neurofisiológica, los niños y niñas tienen también una mayor habilidad para adaptarse a los cambios. Entonces ellos, por una parte, como les decía, son más indefensos porque tienen menos recursos, pero por otra parte, tienen una flexibilidad biológica, psicológica, que les permite procesar la información en la medida que nosotros como adultos los acompañemos bien. Ya hay maneras de acompañarlos bien para que estas experiencias, que sí son críticas, no se transformen en traumáticas. ¿Ya? Porque hay una diferencia entre una experiencia adversa y un trauma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo lo procesa la persona. ¿Ya? Una misma experiencia adversa, que puede ser muy grave, pérdida de un ser querido, por ejemplo, que es una terrible experiencia adversa, ¿cierto? Que a uno le sucede en la infancia la pérdida de un ser querido. Esa es la experiencia, pero ese duelo, esa experiencia que vive el niño o niña, podría transformarse en traumática en el caso que no tenga el acompañamiento necesario para que pueda comprender lo que está pasando, integrarlo, vivir su duelo, vivir sus emociones, que alguien al lado le valide su experiencia interna. Y en la medida que eso ocurre de una manera fluida, de una manera sana, psicológicamente hablando, este niño o niña no va a tener un trauma en la infancia. Por eso no es sinónimo la experiencia adversa del trauma. Por lo mismo, esta crisis que estamos viviendo, sanitaria, mundial, la pandemia, es una experiencia adversa, pero va a depender de nosotros si para nuestros niños o niñas va a ser una experiencia traumática o no va a ser una experiencia traumática. Por eso es tan relevante el acompañamiento, ¿ya?, que podemos hacer nosotros. Entonces, algo que nosotros los adultos sabemos por nuestra experiencia es que cuando estamos mal o nos pasa algo emocional, digamos que necesitamos compartirlo con alguien. ¿Ya? Sabemos nosotros que el dolor psíquico, psicológico, se alivia en una relación con un otro. ¿Ya? Ninguno de nosotras somos superwoman como para resolver todos los problemas solos. Necesitamos un vínculo con un otro. Y asimismo, como nosotros lo necesitamos y nosotros nos comunicamos a través del lenguaje, los niños y niñas también necesitan ese vínculo, pero no siempre es a través del lenguaje. Y ahí viene una distinción, ¿cierto? Que para nosotros es tan simple cuando uno conversa con una amiga, ¿cierto? Con una persona muy querida. Hablamos en un lenguaje y la otra persona, como es adulta también, nos entiende, podemos conversar. Con los niños es diferente.
porque tenemos que nosotros hacer el esfuerzo de hablar en su lenguaje. Entonces, ¿cuáles son los lenguajes de los niños? El primero es el juego, ¿cierto? Lo más importante para un niño, lo más serio, lo más relevante en la vida es jugar. Entonces, lo que nosotros, primera idea, ¿cierto? Que para poder comunicarnos con los niños y niñas tenemos que nosotros adaptarnos a su manera de expresar sus propios estados internos. Y generalmente a través del juego. Hay otras vías, por ejemplo, los cuentos son un espacio privilegiado para hablar de estos temas, y todos los espacios comunicacionales, las preguntas que nos hacen, todas sus ideas que nos comunican de distintas maneras, ¿cierto? Con toda su expresión. Entonces, en el juego hay múltiples tipos de juego. Por ejemplo, los dibujos, que es algo que a todos los niños y niñas les gusta dibujar, es una expresión muy genuina del estado interno de los niños y niñas. O sea, los niños ahí despliegan todo su mundo interno a través de los dibujos. Y es una oportunidad para nosotros acompañarlos en ese proceso, y vamos a ver un poco cómo tiene que ser ese acompañamiento para que les sirva a ellos como un proceso significativo, ¿ya? Y vamos a ver ejemplos y todo, porque esos son detalles que a veces parecen bien obvios, pero no lo son, ¿ya? Entonces hay maneras de interactuar con ellos en su mundo, dependiendo de la edad que tengan, por supuesto, pero todos tienen en común que es un mundo distinto al nuestro, ¿cierto? Mucho más mágico, más lúdico, y hay que entrar en ese lenguaje para poder acompañarlos en este proceso. Un punto importante también que a veces no todos lo tenemos tan claro, que los niños y niñas tienden a echarse la culpa de todo lo que pasa a su alrededor. Es decir, me imagino que, bueno, ustedes, no sé si o tienen niños propios o conocen otros niños familiares, pero esto es algo que una experiencia que uno la ve de manera muy clara, ¿cierto? Que pasa cualquier cosa en la familia y los niños inmediatamente sienten que es culpa de ellos, aunque sean cosas que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, si uno no tiene la posibilidad de conversar con ellos, no tiene acceso a estos sentimientos de culpa, o, no sé, sensaciones que ellos no están a la expectativa, no están cumpliendo la expectativa de los adultos, significativo. Entonces, para todo eso, para desmistificar un poco esas ideas a veces que pueden ser dañinas y que no corresponden con la realidad, es muy importante conversar con ellos, porque si no, no nos enteramos de todas estas fantasías que ellos pueden tener a veces catastróficas, o también culposas, y que las van a manifestar a través de los dibujos o a través de su juego, de, por ejemplo, manipular los muñequitos, juguetes con violencia, por ejemplo, nos está mostrando ahí que hay una agresión o un temor a la agresión. Entonces, son símbolos de cómo ellos están procesando su mundo interno y que nos muestran con muchas señales, pero si nosotros no tenemos los lentes para ver esas señales, puede que se nos escapen, ¿ya? Y son muy importantes de trabajar porque de otro modo puede generar, eh, bueno, todos unos sentimientos negativos que no son necesarios y además podrían finalmente dañar a ese niño o niña con síntomas más depresivos, ansiosos o de estrés. Entonces lo que se recomienda es tener una actitud, nosotros los adultos, que no siempre es fácil y tampoco se pretende que uno esté 100% del tiempo en esta actitud, ¿ya? Pero sí la mayor cantidad de tiempo que los niños y niñas nos perciban como adultos que estamos escuchándolos, que estamos atentos a su mundo interno, que somos sensibles, vamos a definir un poquito qué entendemos por ser sensible a las necesidades de un niño o niña. Mentalizante, esta palabra es un poquito más compleja, pero también vamos a detallar un poco a qué nos referimos con mentalizar el mundo del otro. Y empática, que esa palabra sí la conocemos más, ¿cierto? La empatía de tratar de ponernos en el lugar del otro, siempre dándonos cuenta que no es completa la empatía, siempre es un esfuerzo que uno hace, ¿ya? Pero siempre desde uno misma, y uno trata de entender el mundo del otro, pero nunca lo va a entender del todo, ¿verdad? Lo otro que es fundamental, así como clave, el lenguaje que usamos, porque a veces tendemos a hablarle a los niños, ya sea infantilizándolos, como tratándolos demasiado como bebés, o adultizándolos, hablándoles como si fuera un adulto igual que nosotros. Entonces, hay un equilibrio que hay que ir encontrando con cada niño o niña, dependiendo de su edad. Y cuando hay varios hijos en la casa, también uno tiene que ir adaptándose a las etapas del ciclo vital de cada uno de ellos. Entonces tiene que ser un lenguaje claro, directo, franco, honesto, y por supuesto que lo puedan entender. ¿Ya? No puede ser que le hablemos en difícil, ni tampoco hablarle de cosas demasiado elementales, porque los niños también hay que ocupar todas sus capacidades. ¿Ya? Y
escucharlo, como les decía, darle un espacio a ellos también para que se expresen y no que sea no vertical, en el sentido de que yo adulto entonces te explico todo y te explico todo lo del coronavirus, ¿cierto? Pero nunca pregunté, ¿y tú qué piensas al respecto? ¿O tú cómo ves esto? ¿Qué fantasías tienes? ¿Qué ideas al respecto? Entonces acá hay un concepto de resiliencia, que es un concepto que también es bien criticado, ¿ah? No es que sea un concepto que sea como consensual en toda la comunidad, pero sí tiene aspectos muy interesantes porque la resiliencia plantea esta capacidad humana de vivir una crisis y no necesariamente salir dañado de la crisis. Incluso Cyrulnik, que es el autor que yo ahí menciono, que tiene muchos textos muy interesantes, él plantea que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria de superación personal y para eso hay ejemplos no solamente de testimonio, que hay muchísimos, ¿cierto? Sino también investigación que avala esa capacidad humana y que por supuesto no es igual para todos, pero hay como una capacidad de resistir y, como dice Cyrulnik y muchos autores, Barudi, entre otros, que uno puede salir fortalecido de las crisis. Y eso tiene un sentido, porque uno durante la crisis va desarrollando habilidades que no sospechaba que tenía. Imagínense nosotros mismos, estamos acá en un contexto que nadie hubiese sospechado que íbamos a estar haciendo charlas online con Zoom, y es un tremendo desafío. Mucha gente nunca se había metido al Zoom, no tenía idea lo que era, y ahora es experto, hace, ya yo hago la reunión, el meeting de tal hora. O sea, uno empieza a desarrollar habilidades, en este ejemplo tan pequeño, pero en múltiples aspectos de la vida. ¿Ya? Imagínense lo que significa estar en casa trabajando al teletrabajo, a eso hay harto desarrollo al respecto, y cómo tenemos que hacer tantas tareas y nos arreglamos para hacer todas las tareas, además del teletrabajo, con niños en la casa, que hay que hacer las labores de la casa también, y uno desarrolla una serie de habilidades, de capacidades extraordinarias incluso, muy sistémicas, ¿cierto? De estar en distintos lugares y poder ir cumpliendo nuestras distintas tareas. Eh, entonces también uno desarrolla habilidades como para compensar la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, como les decía, estas capacidades son muy variadas. Hay personas que desarrollan una tremenda resiliencia, o sea, con muchas competencias, otras que les cuesta mucho más, y dependiendo de eso también cómo vamos a enfrentar la crisis y cuánto nos va a impactar, ¿cierto? Cuánto estrés, cuánta ansiedad o incluso cuánta depresión nos puede dar como sintomatología a cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, algo que plantea Cyrulnik para que funcione esto, el ser humano necesita del otro, de los otros, y el sentido de comunidad cobra más relevancia que nunca. Por eso es que frente a las crisis pasan cosas muy malas y también pasan cosas muy buenas. Las muy buenas que ocurren en general es que se crea un tejido social de solidaridad, no en todas las personas, por supuesto, pero sí en algunos grupos, eh, y que empezamos a relacionarnos de otra manera. Entonces, en ese sentido, las comunidades que han logrado ese nivel de ayuda mutua, de generar redes con las mismas herramientas que tenemos, el WhatsApp, ¿cierto? Ese tejido solidario, esa comunidad que sostiene, también nos permite estar mucho mejor, eh, con muchas más herramientas para enfrentar estas crisis. Y esos conceptos que estamos hablando pasan exactamente igual con los niños y niñas. Si los dejamos solos en su mundo, no los vamos a ayudar a que enfrenten esta crisis de manera saludable. Entonces, la manera de hacerlo es haciendo crecer este tejido intersubjetivo, comunitario, de grupo, en la medida de lo posible. ¿Ya? Entonces, cada uno con su realidad, ¿cierto? Habrá realidades más difíciles, otras que tienen más posibilidades de encontrar esta red comunitaria que sostiene, pero es un aspecto fundamental, ya para tenerlo en mente. Entonces, cuando hablamos de ser sensibles, significa, primero, estar muy atentos como adultos nosotros a las señales que nos muestran los niños y niñas, que no siempre son tan sencillas como que nos comuniquen directamente su necesidad, sino que tenemos un poquito que adivinar. Ya mientras más pequeños son los niños, muchas veces nos requiere mayor imaginación y creatividad para imaginar qué estará pensando internamente para poder responder de manera adecuada. Un ejemplo es cuando los niños y niñas están jugando solos y están en un momento grato jugando, uno tiene que hacerse la pregunta, en este momento que yo lo veo jugando solo, sola, súper tranquilo, creando no sé, pues imaginemos una pista de autitos, qué sé yo, ¿qué es lo mejor? Entonces uno tiene que hacerse la pregunta. Entonces, si está jugando solo,
y si uno lo ve que está bien, en realidad no debiera uno, ¿para qué interrumpirlo? ¿Cierto? Dejarlo jugar solo y estar muy atentos cuando nos necesiten, porque si nos llaman o nos miran y dicen, mira qué bonito lo que hice, ¿quieres ver? Por supuesto, y uno ahí se suma. Entonces, eso es ser sensible, estar atento a la necesidad, y la necesidad de ellos y ellas, no nuestra. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, tengo entre Zoom y Zoom, tengo 1 hora, entonces ahora voy a jugar y imponer un poco, pero si él o ella están súper bien en una actividad, hay que dejarlos que hagan su actividad, desarrollen su creatividad y todos sus procesos, y después habrá un momento cuando su necesidad esté mucho más en lo vincular, ahí jugamos juntos. ¿Ya? Es para decir que la sensibilidad tiene que ver con sintonizarnos con las necesidades de ellos, no las nuestras. ¿Ya? Y eso a veces nos cuesta porque uno sin querer, pero es muy adultocéntrico. Estamos siempre centrados en lo que nosotros sabemos lo que es bueno para nuestros niños. Entonces, esa actitud hay que como reflexionar y hacer como tomar un poquito de distancia y preguntarse qué necesita él o ella. Entonces, aquí puse como un pequeño ejemplo, ¿cierto? Que si uno ve que te está, por ejemplo, llorando o con alguna una actitud que algo le está pasando, evidentemente que nos está mostrando con sus lágrimas, con su llanto, que nos necesita mucho, ¿cierto? Mientras más fuerte el llanto es porque más nos necesita. Entonces, obviamente que hay que responder a esa demanda tranquilizándolos. Y ser sensible significaría también darle lo que necesita, es decir, imaginamos que si está triste, yo necesita de mí que yo lo reconforte, ¿cierto? No que lo rete, por ejemplo, o que le diga, ya no llores porque hay que ser fuerte, o porque, no sé, cualquier razón. Eso sería como invalidar su emoción, y ahí no estoy siendo sensible con lo que le está pasando, ¿verdad? Estoy centrada en mi proceso y en lo que a mí me incomoda o con lo que, no sé, lo que yo necesito, no lo que él o ella necesita. Entonces ahí la sensibilidad consiste en eso, sintonizar con la emoción que está en el momento, sea de alegría, de pena, de rabia, la que sea, tratar nosotros de entender esa emoción y dar la respuesta adecuada. Después viene esa actitud mentalizante que acompaña muy bien la sensibilidad, porque ser sensible es más afectivo, ¿cierto? De sintonizar con lo que está pasando a nivel más emocional. Y la capacidad mentalizante se refiere a nuestras verbalizaciones, cómo nosotros le devolvemos lo que está viviendo internamente con palabras que sean simples, que sean ojalá bien variadas para ir dándole un lenguaje emocional que le va a permitir a ese niño o niña tener como más comprensión de su mundo interno, de sus emociones. Y nosotros es tan valioso cuando uno hace comentarios de lo que está pasando internamente en el niño o niña en términos de preguntas, como interrogantes, como hipótesis, ¿ya? No como certeza. Por ejemplo, si yo veo a un niño o niña llorando, no le digo, estás triste. Eso sería muy directivo, ¿ya? La actitud mentalizante se refiere a hacerle la pregunta, ¿tienes pena? Cuéntame. ¿O qué te pasa primero incluso? Más amplio, pero ya si es muy evidente, uno puede ponerle palabras, pero siempre en términos de pregunta, para que sea el niño o niña el que nos diga qué le pasa, y no nosotros, ¿ya? O sea, nosotros podemos tratar de ayudarlos a que entiendan su mundo interno, pero nunca imponer nosotros lo que están sintiendo, pensando o deseando. Entonces, si uno ve que un niño o niña está llorando, por ejemplo, y en la conversación, ¿cómo sería una actitud mentalizante? Por ejemplo, en este caso, imaginemos que está llorando porque su abuelito está, o no está enfermo, pero tiene la fantasía de que se puede enfermar del coronavirus, que está en un hogar de ancianos donde ya se detectaron, como está pasando ahora, lamentablemente, muchos casos. Entonces, es acoger esa pena y decirle que uno lo entiende, que puede tener pena. Entiendo que llore, entiendo que tengas pena, entiendo que tú tengas temor de que tus abuelitos se puedan contagiar. O sea, uno le da contenido a esa pena, ¿cierto? Y ahí hay que darle alguna respuesta. No siempre hay respuesta, ¿ya? Podría también ser, por ejemplo, frente a los duelos, lo más difícil para nosotros es acompañar los duelos porque es una pérdida irreversible, ¿cierto? Entonces, los niños preguntan. Ahora, en eso hay todo un desarrollo. Nosotros estamos justo desarrollando ahora en Cuida pensando en guías para acompañar los duelos, y estamos ahí trabajando en varias áreas, ¿ya? Bien completo, porque es un tema muy extremadamente complejo.
Ahora, siempre hay que pensar que los niños y niñas tienen esa sabiduría que yo les decía antes por su flexibilidad neurofisiológica, física y psicológica, que entienden mucho más los procesos que nosotros, los adultos. Entonces, a veces uno se complica más de la cuenta, pero sí hay que darle algún marco de sentido a lo que los niños están viviendo, ¿ya? De alguna manera. Entonces, por ejemplo, si está con los temores del coronavirus, tratar de mostrarle todos los esfuerzos que está haciendo muchas personas para poder ayudar en esta pandemia, ya sea evitando los contagios, protegiéndonos, ¿cierto? Lavándonos las manos, poniéndonos la mascarilla, y darle un sentido a, también a quedarnos en la casa, ¿cierto? Que estamos con esa acción, que uno lo podría ver como una, ser pasivo, pero al revés, es una acción que estamos ayudando a la comunidad para que el virus no se propague y nos estamos cuidando nosotros y cuidando a los demás. Entonces es muy importante, por una parte, acompañar ese mundo interno, dar un poco de información, pero esa información tiene que ser acorde a la edad de los niños y no ser ni muy exagerada, ni tampoco minimizando lo que está pasando, ¿cierto? Tampoco podemos caer en el otro polo de proteger a los niños y niñas con una burbuja que no sepan lo que está sucediendo, ¿cierto? Porque eso les va a impedir darle un sentido a su experiencia, que es algo clave para que esta experiencia, como les decía, tan difícil, crítica, adversa, para que no se transforme en un evento traumático, ¿ya? Y la actitud empática sería este esfuerzo que hacemos de ponernos en el lugar de los niños y niñas desde su mundo, pero lo que es muy difícil, porque cuando son muy pequeñitos, pequeñitas, tienen una manera de ver el mundo muy distinta al adulto, ¿cierto? Por ejemplo, los niños antes de los 4 años tienen una idea de que sus pensamientos, sus emociones, deseos, son compartidas por todos, ¿ya? Ellos no tienen todavía la claridad de que ellos tienen una mente que es privada, que es propia, y que nadie puede saber lo que ellos realmente sienten. ¿Ya? Esa habilidad se adquiere cerca de los 4 años, 4 o 5 años. Eso se llama la teoría de la mente, ¿ya? Y es una habilidad que cambia completamente la cosmovisión, se podría decir, la percepción de todo lo que está sucediendo, porque una vez que los niños y niñas descubren la teoría de la mente, que ocurre a esa edad, empiezan a entender muchas cosas que antes no entendían, ¿cierto? Entienden, por ejemplo, los secretos, los malos entendidos, incluso el engaño y la mentira, ¿ya? Que es bien interesante cómo los niños hacen esas mentiras y lo están haciendo como un ejercicio. Entonces, siempre se dice esto, los niños que mienten chiquititos, que son muy inteligentes, y efectivamente es porque están probando hasta qué punto sabe mi mamá o mi papá lo que yo estoy realmente pensando, y cuando logran entender que tienen una mente privada, la empiezan a usar, ¿cierto? Ahora, eso es bien interesante, hay un momento ahí de que nosotros lo medimos, como en psicología tenemos instrumentos para ir midiendo el desarrollo infantil, y cómo cambia la visión de los niños y niñas. Ahora, para los adultos nos es mucho más fácil conversar con los niños a partir de 4 o 5 años, porque tienen una comprensión mucho más, o sea, cognitivamente, ¿cierto? Es más compleja. Con los niños más pequeños a veces uno se olvida de esto, entonces habla con ellos como si tuvieran ese dominio, pero los niños no lo tienen. O sea, ellos incluso piensan que cuando van al jardín, por ejemplo, piensan que todo lo que ellos vivieron, uno también lo sabe. Entonces llegan a la casa y nos dicen, hoy estuvo hoy día súper bien cuando jugué con no sé quién, y uno no tiene idea si uno no estaba ahí. Entonces los niños al principio no entienden eso, y está bien que no entiendan, porque cognitivamente todavía no ha ocurrido este hito del desarrollo, que es universal, o sea, es algo propiamente humano, y que va con el desarrollo neurológico, psicológico, físico, y que requiere todo un acompañamiento de parte del adulto que se ha definido como esta actitud que mencionábamos mentalizante, que es la que ayuda a que los niños y niñas adquieran estas capacidades mentales, y nosotros como adultos les vamos entregando las herramientas como el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje emocional, el lenguaje interno de motivaciones, de deseos, de intereses, de pensamientos, todo lo que ocurre en el mundo interno. Y no solamente lo que ocurre afuera, que sería más descriptivo, ¿cierto? Lo que está pasando alrededor. Entonces, ser empático significa ponerse en el lugar del niño o niña a la edad que tiene. Entonces, si es chiquitito, menos de 4 años, hay que tener en cuenta estas cosas para poder también realmente entender lo que está detrás de su conducta, de su llanto, de su pataleta o de lo que esté pasando en el momento.
¿ya? Eso es bien difícil porque exige de nosotros una actitud como bien, como les decía, creativa, imaginativa. Tenemos que volar un poquito y no quedarnos solo con una idea, que es a veces lo que hacemos comúnmente, que damos una explicación y nos quedamos con esa explicación. Entonces, esta actitud empática requiere al revés, como romper ese esquema y hacerse preguntas y realmente observar a los niños y niñas para que las respuestas vengan de ellos y no de lo que nosotros pensamos. ¿Ya? No es nada fácil porque cambia el eje, como ya no somos nosotros, ya ahora son ellos. Entonces, con estos elementos así muy, muy breves que les menciono, les voy a contar un poco de la guía eh, que desarrollamos, que es una guía para apoyar a niños y niñas frente a la situación actual por el coronavirus. En esta guía está a disposición de todos, de todas, así que después la pueden revisar con calma. Les voy a mostrar simplemente la lógica que usamos. Lo primero que queríamos era visibilizar la relevancia que tiene tomar en cuenta a los niños y niñas frente a la crisis, dado que muchas veces pasan como invisibles. Incluso en la prensa uno ve cuando se refieren a los niños y niñas como no son el foco de contagio mayor, ¿cierto? Lo más de riesgo son las personas mayores, se habla hasta de los vectores del contagio. Entonces, es la manera de referirnos incluso a los niños y niñas que los hacemos invisibles. Además, bueno, en general los niños y niñas son invisibles en la sociedad, en la mayoría de las sociedades, son muy pocas las que se preocupan realmente de proteger la infancia. Siempre estamos al debe con la infancia, entonces cuando estamos en crisis estamos más al debe todavía. Entonces no los consideramos como sujetos, como individuos, personas que le pasan cosas y que nosotros como adultos tenemos una gran responsabilidad de acompañarlos en su proceso, que los procesos son de ellos, pero nosotros sí podemos acompañarlo y empatizar con todas esas emociones que si nos pasan a nosotros, tenemos que pensar que a ellos les pasan de una manera mucho más dramática, ¿cierto? Porque no tienen la manera de comprender y de regular todas esas emociones. Pero así lo que pusimos acá como introducción es que así como aparecen todas esas emociones negativas, ¿cierto? Rabia, irritabilidad, qué sé yo, también aparecen las positivas. Y los niños empiezan también a aprender qué es la solidaridad, qué puede ser la responsabilidad o la irresponsabilidad, la valentía, el altruismo. Y uno ahí tiene múltiples ejemplos. Imagínense los equipos de salud que están ahí en la trinchera, se podría decir, que realmente es admirable la labor que están haciendo todos los días. Y muchas personas que están esforzándose para que podamos funcionar. O sea, hay que pensar la persona que hace el pan, el que retira la basura. Entonces, hay toda una red de personas que están ayudando de manera muy responsable con su comunidad e incluso corriendo riesgos, ¿cierto? Entonces hay muchos valores positivos que también, así como los vemos en la comunidad, también los vemos en los niños y niñas. Los niños también se van dando cuenta y van ayudando en la casa. Por ejemplo, llega alguien, acá está el alcohol gel y se lo pasan, o hay que lavarse las manos, la mascarilla, aquí está. O sea, los niños también forman parte de esa red y es muy importante fomentar esas emociones que también son muy positivas y surgen en estos momentos difíciles que tenemos que unirnos y no solamente focalizarnos en las negativas. Entonces esta guía está pensada para como ponernos un poquito en el lugar de los niños y dar algunos tips, ¿ya? Y pusimos 7 consejos, que son 7, es muy poquito, sabemos que es muy, pero lo que queríamos también con esta guía era que fuese corta, para que la gente la lea, porque hay una guía que es muy larga, muy buena, que salió hace poquito, sí salió un poco más tarde, la semana pasada, que es una guía práctica para el, como el bienestar emocional de las personas frente al COVID, que es una guía del Ministerio de Salud, que sería muy bueno también si la podemos compartir, porque esa es estatal, digamos, está para todos y todas, y ahí aparecen muchos, muchos elementos, pero es tan larga, tiene 36 páginas, yo les decía, yo nadie va a leer esta guía, ojalá que sí, pero en realidad también hay que tener otras guías que son sintéticas, claritas, como para que las personas se vayan con una maletita, ¿cierto?, con algunos tips para la casa. Entonces, ese es un poco el espíritu de esta guía tan corta de 7 consejos para apoyar las emociones. Entonces, la primera que pusimos es transmita calma y esperanza, que se refiere a que si ellos nos ven a nosotros muy alterados, por supuesto que van a sintonizar con nuestras emociones, porque los niños reflejan las emociones nuestras en sus propias emociones. Entonces, si nosotros estamos muy angustiados, tratemos de regular nuestras emociones frente a los niños y niñas para que nos vean serenos y que nos vean seguros de nosotros mismos y que le transmitamos la información, pero con calma, con tranquilidad y no con una idea catastrófica, porque eso puede generar
como les decía antes, una situación muy compleja, porque los niños y niñas tienen todo el futuro por delante. Entonces, si uno les plantea algo muy catastrófico, afecta su visión del futuro. ¿Ya? Lo que nos pasó un poco con el cambio climático. El año pasado yo estuve trabajando también en ese tema, desarrollamos también una guía para el cambio climático, hicimos un estudio con focus group y nos llamó mucho la atención la cantidad de niños y niñas que tenían unas visiones tan negativas del futuro. Nos decían, ¿para qué estudio si después no va a haber planeta? Entonces nosotros preguntamos, bueno, y cuéntame qué, cómo te lo imaginas, quién te lo dijo, cómo te lo dijo, y en realidad nos dimos cuenta que había muchos mensajes que estaban siendo escuchados de una manera muy catastrófica por niños y niñas y generaba sentimientos de desesperanza, de que no hay futuro, y eso es muy complejo, ¿cierto? Porque es muy distinto un adulto que tenga esos sentimientos, porque los puede manejar de otra manera, que un niño o niña que tiene todo el futuro por delante y toda su energía puesta en su desarrollo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros transmitamos calma y esperanza, siempre pensando que las situaciones vamos a encontrar la manera de resolverlo, los seres humanos somos inteligentes, hay muchas personas trabajando en esto y vamos a encontrar una solución, aunque se demore, pero vamos en ese camino, ¿cierto? Siempre con una visión positiva y nunca catastrófica y negativa que no hay nada que hacer, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? La misma línea cuando uno está frente a la televisión, que ojalá que no estén los niños y niñas expuestos a muchos mensajes, ¿cierto?, de catastrófico, pero en el caso que ya vio, qué sé yo, algún programa o alguna, algo de la televisión que sea muy catastrófico, estamos ahí nosotros para filtrar eso, ¿cierto? Y tratar de darle una mirada distinta, una mirada no necesariamente negando lo negativo, sino se trata de eso, se trata de transmitirles en la justa medida en las noticias lo que ellos necesitan saber. Y para eso es muy importante hacerles las preguntas primero, en vez de nosotros bombardearlos con información que a lo mejor no van a procesar. Partir de lo que saben y uno completar un poco más pensando en su nivel de edad y en su comprensión y algo que les sirva, ¿cierto? No, no sacamos nada con que ellos tengan tanta información si no la van a poder comprender e integrar ya en su comprensión del fenómeno, ¿cierto? Entonces, explicar está muy bien, pero tratando de mostrar también una salida positiva, no siempre, o sea, tratar de no caer en la catastrofismo. También lo mismo, aclararle que esto no es para siempre, que en algún momento sí se va a volver al colegio. Yo no lo haría de normalidad, como que ya vamos a volver a la normalidad. A lo mejor en el futuro la vida no va a ser exactamente igual que antes, y para eso somos muy flexibles los seres humanos y nos vamos a adaptar. Lo importante es que ellos no sientan que esta situación de que el colegio se acabó, ¿cierto? Que los niños podrían pensar en su fantasía de que se acabó, ¿cierto? Entonces hay que aclararle que las crisis tienen un inicio, algunas son más lentas, como esta, como el terremoto, por ejemplo, que fue una crisis muy aguda pero corta. Estas son más lentas, pero en algún momento ya no vamos a estar en crisis, ¿cierto? Lo mismo que hablamos antes de la comprensión de las emociones, que va en la línea de la mentalización, de la empatía, ¿cierto? De ser sensible, entender sus propias emociones y no nosotros tratar de imponerle las nuestras, o peor todavía, negar o no validar lo que ellos sienten, como no sientas pena o no sientas rabia. Eso no solamente nos sirve, sino que los niños y niñas se pueden sentir incluso como violentados, ¿cierto? Cuando uno no les da espacio para que ellos se expresen y que les digamos como adultos que todas sus emociones son válidas, ¿cierto? Ahora hay que ir acompañándolos para que regulen esas emociones, ya, pero no significa que vamos a negar o anular o no tomar en cuenta su mundo interno, sino que al revés, tenemos que entender ese, aunque sean emociones que nos duelen apenas a nosotros, eh, pero es mucho mejor escucharlos que no escucharlos, porque ahí se puede hacer algo al respecto, ¿verdad? Lo mismo con las ideas. De repente los niños tienen ideas de que se van a morir sus padres, se van a morir sus abuelos, y si uno no les pregunta, se quedan con esas ideas internas, con esos miedos que les generan problemas para dormir, muchas veces ansiedad, o se empiezan a comer las uñas, o empiezan con síntomas, y que si uno pudiese entrar en ese mundo interno y conocer sus pensamientos y emociones, y lo puedan decir, eso los alivia muchísimo. Y ahí no tendrían estos síntomas, ¿cierto?, de ansiedad o de estrés mayor. Darle un sentido, acá faltó una frase, como darle un sentido, eso se refiere, como les decía antes, en todas las crisis, uno tiene que darle un sentido a lo que está pasando y sentir que uno está participando. Entonces, con todo lo que uno pueda, tratar de conectar lo que tú estás haciendo, que estás
contribuyendo a mejorar esta situación o a impidiendo que haya más contagio. Entonces, eh, mostrarle también momentos positivos de, como les decía, de solidaridad, de la comunidad, darle un sentido que cuando estamos en un problema, ¿qué hacemos las personas? Tratamos de sacar nuestros mejores recursos, tratamos de ayudar al que le cuesta más y estamos en un grupo, en una comunidad. Nadie existe solo, ¿cierto? En la montaña, eso no podemos sobrevivir de esa manera. Entonces, aquí es el momento como de darle más relevancia al sentido de comunidad y de mostrar estos actos solidarios que le dan un sentido a cómo nos enfrentamos los seres humanos frente a las crisis. Y eso finalmente va a ser un aprendizaje enorme para los niños y niñas que están viviendo esto en estos momentos, ¿cierto? Y por último, bajar un poco la autoexigencia, ¿cierto? Porque queremos hacerlo todo bien, todo perfecto, en la pega perfecto, como mamá, o papá, o abuelo, abuelo. Y claramente estamos todos muy cansados, muy agotados, y eso también hay que reconocerlo. Entonces, si bien nosotros en este guía está pensado para niños y niñas, también es como, ojo, no perdamos de vista que tenemos que cuidarnos nosotros, porque si nosotros estamos demasiado ansiosos, demasiado angustiados, por supuesto tampoco vamos a poder dar el mejor apoyo y acompañamiento a nuestros niños y niñas. Entonces, lo que se sugiere es una actitud que nosotros en psicología se llama actitud compasiva. Así, la compasión incluso hay psicoterapias basadas en este modelo. Se trata de así como uno puede ser compasivo con un otro. Se han fijado que cuando alguien nos cuenta algo, uno tiende a ser compasivo y a tratar de ayudar al otro. Pero cuando nos pasa algo a nosotros, nos olvidamos de esa actitud compasiva y somos muy críticos frente a nosotros mismos y generalmente nos enjuiciamos. Entonces, lo que sugerimos nosotros es esa misma tendencia compasiva que podemos tener al escuchar que otra persona nos cuenta algo, esa misma habilidad, pero aplicarla con nosotros mismos. De esa manera vamos también a entendernos, aceptarnos y buscar esa regulación, ¿cierto?, que nos permita con serenidad acompañar mejor a nuestros niños y niñas. Ahora, en casos de mayor dificultad, pusimos acá al final de la guía, siempre es bueno conocer que uno puede hablar con otros y con especialistas. Y acá pusimos una línea libre que es de la Fundación para la Confianza, que está funcionando bastante bien. Bueno, ahora amplió su rango, en ese minuto era de las 12 a las 18 horas, hasta de las 10 hasta las 18 horas, al 1515 que se puede llamar, y ahí hay psicólogos, psicólogas que orientan, que hacen una primera ayuda psicológica, como una intervención en crisis, y luego derivan en caso que sea necesario o entregan herramientas como para ayudar a niños y niñas y jóvenes.